Primero que todo, muy buenas tardes, me encuentro con la profesora Magdalena. Ella nos va a ayudar a responder una serie de preguntas desde el punto histórico. Entonces, profe, la primera pregunta sería, ¿qué tipos de sustancias alucinógenas consumían los taironas? Probablemente derivaciones de la coca que se puede cultivar en la zona eh, y chicha de maíz. Chicha de maíz. ¿Sí? Gracias, profe. La segunda sería, ¿qué tipo de alcohol consumían los taironas? Todo el alcohol que se consumía en época precolombina proveniente de la fermentación del maíz, las diferentes formas de chicha. Muchas gracias. Ese alcohol está procesado de una manera distinta, no es un alcohol, digamos, como el que ustedes consumen así con esa industrial. Sí. Sí emborracha. Ahora, hay una cosa para explicar, tanto el consumo de sustancias psicoactivas o de sustancias enteógenas, o sea, propias de la región, como los consumos de alcoholes, tenían un sentido simbólico y ritual que nosotros hemos perdido. Se consume para festividades especiales, Sí. para celebraciones específicas, para preguntas específicas a sus dioses o a sus seres superiores. No tiene ese sentido, digamos, lúdico de los consumos que existen en el siglo XX entre ustedes, por ejemplo. No es que nos vamos de tomatas, sino que tiene un sentido. Ya, listo. Gracias, profe. Bueno, la tercera pregunta sería, ¿cómo manejaban el uso de sustancias alucinógenas y alcohol? Exactamente, ya te la acabo de contestar. Se manejaba para festividades, para rituales, y se manejaba para inquirir preguntas o cuestionamientos a sus seres superiores. Entonces, por ejemplo, la mambeada. Los taironas son proverbiales por el mambeo. Entonces, el mambeo es que haces una bola con coca, pero la hoja de coca no es tan alucinógeno como la sustancia que ustedes conocen. Esa hoja no causa la traba que se conoce en una línea de coca en el occidental. Es una forma de liberar el alcaloide muy suave, que sin embargo les da a ellos una tonificación cerebral, porque la coca es estimulante, una tonificación cardíaca, están en grandes alturas, y les permite como acceder a otras dimensiones de pensamiento. Y para eso es que la usan y todo el tiempo están mambeando. Entonces tú puedes ver que eso siempre tienen un poporo, y ellos en el poporo, ¿cómo haces para sacar el alcaloide? La hojita de coca está ahí y contiene muchos alcaloides, pero no están en la superficie. ¿Cómo se hace? Se necesita ponerle una sustancia para que saque ese alcaloide. Lo que ellos utilizaban en ese caso son las conchas marinas. Entonces ustedes tienen un poporo que está con conchas y ellos tienen acá una bolita de hojas de coca y van mascando los dos y van haciendo como una trituración que les va permitiendo tener una buena calidad y una buena capacidad de concentración e incluso laboral. Pero no tienen la traba que se conocería en Occidente ni los efectos de un síndrome cocaínico que se concibiría, digamos, en nuestra época en una clínica de reposo. Ellos no tienen esos efectos. Y el consumo es permanente. Empezaban a mambear desde que empezaban a conseguir su edad adulta, más o menos a los 7, 8 años, muy pequeños, hasta su muerte. Era un consumo fundamentalmente masculino. Mambean más los hombres que las mujeres. La cuarta sería, ¿cómo manejaban el uso de sustancias alucinógenas en los niños taironas? Ellos empezaban desde los 7, 8 años, que era como un rito de iniciación en la edad adulta, me imagino que en pequeñas dosis, ¿no? Sí. Gradualmente, porque además no era para liberar el alcaloide como tal, es que tienen que bajarse del bus de la idea del alcaloide, que es que uno se traba, no, para ellos es un consumo que les da es como una mejor calidad de vida y de comprensión casi, porque como la coca es alucinógena, la coca eleva el ritmo cardíaco en sitios de mucho frío, entonces hace sentir como una especie de bienestar, por así decirlo, y les permite elaborar sus trabajos y todo. Ya cuando son personas dedicadas al rito, como los mamos, que son los grandes sacerdotes, el consumo es en otro nivel y es para elevar estado de conciencia. Pero para la población en general, que era frecuente, es para eso, para mantener el ritmo cardíaco un poquito elevado, para tener buena capacidad laboral, sobre todo en áreas muy frías, ¿no? Como lo que pasa en la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene todos los pisos térmicos, pero ellos siempre han tenido sus espacios de vivienda en los sitios más altos. Muchas gracias. La sexta pregunta dice, ¿el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol de alguna forma afectaba la conexión y comunicación entre ellos? Yo creo que lo usaban para conectividad, mientras que nosotros lo usamos para diferenciarnos o para separarnos o para liberarnos, ¿no? Muchas personas muy jóvenes empiezan consumos para
como una muestra de rebeldía contra su familia. Yo creo que era más bien una forma de conectividad de las culturas precolombinas. Era una forma de sentirse parte de, era una expresión de sus identidades y estaba asociada estrictamente al conocimiento simbólico. Y a como atravesar otros estadios de conciencia, unos estadios quizás superiores, en los cuales el conocimiento adquiere otra dimensión. Por ejemplo, en las tribus de la Amazonía, que el consumo es de Banisteriopsis capsi, o sea, el yagé, que también se ha vuelto de consumo muy popular, ellos tienen un mito de origen en los cuales ellos dicen que antes de que conocieran el bejuco, o sea, el yagé, el mundo era oscuro. Y que cuando ellos empezaron a consumir el consumo, el yagé, perdón, el consumo les dio luz y les dio la posibilidad de ver otras esferas de conocimiento. Entonces lo utilizaban era para comunicarse con sus ecosistemas, digamos, y entender y comprender qué plantas sirven para curar, qué plantas sirven para levantar el ánimo de las personas, qué plantas sirven para sanar un dolor espiritual. Era para eso que lo utilizaban en ese momento, y para ellos eso era real. A nosotros, como tenemos un consumo tan pervertido en el siglo XX y XXI, pues nos cuesta trabajo entender eso. Y no es nuestra forma, la de ellos era completamente diferente. ¿Listo? Sí, señor. La séptima pregunta es, cómo conoció la tribu el alcohol y las sustancias? Yo no te sé decir en América precolombina, pero te puedo contar la historia más antigua, desde el Paleolítico inferior, de cómo aprendieron a comunicarse con las sustancias. Y eso pasó en lo que es actualmente Rusia, cerca a la isla de Kamchatka. Y es que los chamanes de esa época, que son probablemente los primeros chamanes que hicieron el traspaso por Bering y llegaron a América del Norte, lo que empezaron a observar era que cuando hacía mucho frío, como allá hay temperaturas de casi 40 grados bajo cero, entonces cuando hace mucho frío y ustedes están ahí y se descongela un miembro, ese miembro hay que amputarlo porque se pierde. Una vez que el miembro se congela, pierde toda conexión circulatoria y ya es inhábil para el humano. Pero ellos empezaron a darse cuenta que los renos saltaban y brincaban y les encantaba comer unos honguitos rojos que tienen puntos blancos, los de los cuentos de hadas, que no son ni tan cuentos de hadas, pero bueno, que los renos se comían esos y saltaban y brincaban. Claro, al saltar y brincar, lo primero que les pasaba era que no se les congelaban sus paticas. Entonces ellos un día empezaron a pensar que, y fue por imitación, nos enseñaron los animales, parece, eso es una teoría bien antigua, pero parecería ser. Entonces empezaron también a comerse un pedacito de hongo, y en efecto tuvieron un efecto psicoactivo en su mente, que no estaban preparados para recibirlo, pero también una inervación de calor por efecto de la sustancia dentro del organismo, que era lo que movía a los renos al movimiento y al calor. En esas temperaturas tan frías, pues empezaron a darse cuenta que era ventajoso. Y después empezaron a consumirlo, pero como tenían unas visiones que desde esta esfera pragmática en la que estamos no podían explicar, empezaron a convertirlo en algo simbólico. Por eso sí hay consumos de sustancias psicoactivas en las comunidades tribales en todo el mundo, pero tienen unas raíces simbólicas. Y sí tienen una raíz como de unión de la cultura, porque además están destinadas para seres muy especiales, los chamanes, los sacerdotes, los sabios, los conocedores, los sanadores. No es tanto para el pueblo en común, aunque también puede ocurrir. Gracias. ¿Los taiwaneses usaban las sustancias alucinógenas y psicoactivas como medicina? Sí, porque es que durante la posibilidad de que ellos consumen y van como a una esfera superior, ellos tienen la posibilidad de ver la enfermedad y su criterio de salud de enfermedad es distinto al de nosotros. No está causado como en nuestro contexto por virus, bacterias o por otro tipo de contaminaciones, digamos a radiaciones o cosas así, sino que están causados por entes de la naturaleza que son castigadores. Y la forma de ellos curar la enfermedad es en una dimensión diferente a esta tan pragmática del mundo material, encontrarse con esas entidades y poder negociar con ellos sobre la salud de la persona. Entonces sí. Gracias. Y la última pregunta es, ¿la llegada de los españoles impidió el uso de estas sustancias en los rituales? Lo escondió, ¿no? Muchos consumos no se pueden volver a ver hacer, o el consumo de la chicha pervivió muy frecuente en las capas más bajas de la población hasta los años 40 del siglo XX. No, creo que estoy equivocada. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, casi ya al final, 1886-87, cuando vino a Colombia Don Leo Cobb, que fue el primero que trajo la cerveza
de Alemania, y entonces empezaron a hacer una sustitución entre el consumo de la chicha para el consumo de la cerveza. O sea, el consumo de la chicha, por ejemplo, había continuado desde hace mucho tiempo. Se le acusaban todos los vicios a la chicha, que los indios eran borrachos, que los indios eran viciosos, por el consumo de la chicha. Pero originalmente, antes de la época precolombina, sí puede haber tenido un sentido lúdico de las festividades, salirse un poquito del límite, pero básicamente tenía un contenido ritual y simbólico que también se perdió. Muchas Muchas gracias, gracias. profe, sobre todo. Bueno, este sí, yo tenía más idea de este, porque el otro